Caribe. Hey, yeah. Estación Caribe. Ven para que decide. Vamos a dar la vuelta por las islas del Caribe. Estación Caribe. Hey, yeah. Estación Caribe. Ven para que decide. Vamos a dar la vuelta por las islas del Caribe. Estación Caribe, un viaje desde la historia al mundo sonoro de nuestras tierras, de las Antillas al Gran Caribe. Hola, bienvenidos a Estación Caribe. El intento de Napoleón de retomar el control del caribeño Santo Domingo fue seguido con interés por el resto de potencias, causando gran inquietud, especialmente en un país aún en formación, Estados Unidos. A finales de 1800, España cedió a Francia, a través de un acuerdo secreto, la colonia de Luisiana. De eso y más estaremos hablando. Acompáñame. Una rica colonia gracias al trabajo esclavo. A inicios del siglo XVII, el Reino de Francia se apoderó informalmente de la parte occidental de la isla La Española, que actualmente alberga a República Dominicana y Haití. En 1697, a través del Tratado de Ryswick, que puso fin a la Guerra de los 9 años, la corona española cedió a Francia un tercio de la isla caribeña y los franceses continuaron el desarrollo de su colonia americana con los papeles en regla. La colonia fue bautizada con el nombre de Saint-Domingue y pronto se convirtió en un emporio de azúcar, café, cacao y añil, siendo la posesión francesa más próspera en el Nuevo Mundo. En los años 1780, más de 700 barcos atracaban anualmente en Saint-Domingue para entregar provisiones y cargar productos, y esta colonia representaba 2/3 de las inversiones francesas fuera de Europa. Sin embargo, toda esta riqueza estaba siendo amasada mediante el uso despiadado y masivo de esclavos africanos trasladados al Caribe. Los hacendados explotaban brutalmente a los esclavos, persuadidos de que de todas formas su esperanza de vida era muy breve por la alta tasa de mortalidad, y los africanos sometidos y sus descendientes, ya nativos americanos, vivían atrapados en una horrenda existencia. La muerte era casi bienvenida como punto final del sufrimiento. En esa época, la mitad de la mano de obra esclava moría en el transcurso de su primer año en Saint-Domingue, como consecuencia de las atroces condiciones de vida. Pero eso no importaba mucho a los franceses, que recurrían a la inagotable fuente africana, ensanchando además los negocios de los potentados del tráfico humano. Digamos que Norteamérica abarcaba los actuales estados de Arkansas, Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, Nebraska, Minnesota, Nuevo México, Dakota del Sur, Texas, Wyoming, Luisiana, Montana y Colorado. Además, Alberta y Saskatchewan de Canadá. Pero al gobierno de Thomas Jefferson le interesaba controlar el río Mississippi y también el puerto de Nueva Orleans, por donde pasaban los productos que exportaba Estados Unidos. El suculento negocio de la compra-venta de esclavos competía en rentabilidad con las propias actividades económicas a las que estaba destinada la mano de obra. El historiador francés del siglo XX, Paul Fregosi, describió la situación social como una bomba a punto de estallar, compuesta por varias clases que se temían y odiaban mutuamente. Fregosi escribió: blancos, mulatos y negros se aborrecían entre sí. Los blancos pobres no toleraban a los blancos ricos. Los blancos ricos despreciaban a los blancos pobres. Los blancos de clase media estaban celosos de los blancos aristócratas. Los blancos nacidos en Francia menospreciaban a los blancos locales. Los mulatos envidiaban a los blancos, repudiaban a los negros y eran despreciados por los blancos. A menudo, incluso en nuestros días, tendemos a pensar que el racismo o el desprecio contra los negros proviene solamente de los blancos o de las razas no negras, pero no es ni ha sido solo así. Fregosi continuaba, refiriéndose a los africanos y afroamericanos sometidos por los franceses en el Caribe. Los negros libres vejaban a los que aún eran esclavos. Los negros nacidos en Haití consideraban como salvajes a aquellos traídos de África. Todo el mundo, con mucha razón, vivía con terror de los demás. Haití era un infierno, pero Haití era rico, añadió el historiador. Curiosamente, cuando estalló la Revolución Francesa, que cambió la humanidad con su divisa de libertad, igualdad y fraternidad, dando inicio a la edad contemporánea, no muchos pensaron que estos principios también aplicaban a los esclavos de Francia en sus posesiones del Caribe.
Otro motivo de intranquilidad para Estados Unidos era el hecho de que el nuevo propietario de tierras del norte fuera una potencia en pleno auge, como la Francia de Napoleón. Por eso Jefferson negoció con esa nación y esta le vendió Nueva Orleans. También le cedió Luisiana. Recordamos que Napoleón quería Haití por su producción de azúcar, café, cacao y añil, siendo este el principal exportador a Europa, con más de 700 barcos cada año para llevar productos haitianos. El mayor ejército francés en el Nuevo Mundo. Fueron los propios esclavos de Saint-Domingue, quienes, inspirados en la Declaración de los Derechos del Hombre, iniciaron en 1791 una revuelta que, tras 13 años de luchas, culminaría con la primera declaración de independencia de un territorio latinoamericano. Pero, tal como se podía esperar por el odio acumulado, el levantamiento fue sangriento. Muchos hacendados fueron salvajemente asesinados por sus esclavos, y numerosas plantaciones ardieron en el furor exterminador. La revuelta se transformó en una guerra civil entre clases sociales en las que intervinieron interesadamente España e Inglaterra, pero no como partidarias del movimiento esclavo, sino como adversarias de Francia en la geopolítica internacional. La presión de la insurgencia fue arrancando concesiones a Francia, que, convirtiendo la necesidad en virtud, ofreció la emancipación a los esclavos que decidieran mantenerse como franceses. En febrero de 1794, mientras Robespierre ejecutaba su orgía de sangre de la época del terror, la Convención abolió la esclavitud en las colonias francesas en el Caribe. Fue así como en los albores del siglo XIX, un antiguo esclavo que afirmaba ser leal a Francia, de nombre François-Dominique Toussaint Louverture, se hizo nombrar gobernador general vitalicio de Saint-Domingue. Este nuevo escenario en el Caribe trastocaba los planes imperiales de Napoleón, aunque todavía no había sido coronado emperador del primer imperio francés. Con los haitianos, Bonaparte pensaba alimentar el grueso de un ejército para apoderarse de territorios americanos e instalar un imperio francés en América, o extender el que pensaba fundar en Francia, y que comenzó en 1804 con su fastuosa autocoronación en la Catedral de Notre Dame, en presencia del Papa Pío VII. Chaque jour me levais, ma pensée avait au doudou. La vie m'a posé, me passe à manger, tellement ma pensée avait au. Si me dégueu na même, la mon vie m't'a fait chérie. Maman des bon Dieu, même sentir pour moi, pour sentir pour moi. Maman des bon Dieu, même sentir pour moi, pour sentir pour moi. Chérie, me fais l'amour avec vous. Chérie, me fais l'amour avec vous. 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 Chaque jour me réveille, me fais l'amour avec vous. 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 Chaque jour me réveille, me fais l'amour avec vous. Tony Thomas, el sentimento por los hombres. Chéri Dodo, dis-moi qu'il est moi bon à ensemble. Chéri, dis-moi qu'il est ma bien ou non pour être moi. Chéri, dis qu'il est ma bien ou sous bois pour m'a caresser au chéri. Chéri, t'as même mis au nez. C'est cette ma rêve, ma brève. Chéri, vous connaissez moi mon pile, chéri. Ça m'a sorti là, ça m'a sorti là. Chéri, pas capable de souffrir encore. Pour que avec l'amour, pour que avec l'amour, pas gagner rien qui est impossible. Si me dégueu na même, alors mon vie m'a fait chéri. Maman des bon Dieu, même ça c'est pour moi, pour sentir pour moi. Maman des bon Dieu, même ça c'est pour moi, pour sentir pour moi.
Era denigrante para Napoleón la derrota a manos de fuerzas esclavas en Santo Domingo, pero tenía que destinar recursos a campañas más próximas a su país. La compra de Luisiana abrió las puertas para la futura expansión estadounidense hacia el oeste, incluyendo la guerra con México, tras la cual se anexaron Texas formalmente, y compró además California y el resto de los territorios al norte del río Bravo. Y en medio de tan brillantes planes venía un esclavo de Saint-Domingue a echarlos por tierra. Así que el Gran Corso envió al Caribe en el otoño de 1801 una flota de 26 fragatas y 35 navíos de línea, con 22.000 soldados y 20.000 marineros, para poner orden en Saint-Domingue y restaurar la grandeza de Francia. Al mando iba Charles Victor Emmanuel Leclerc, un general de brigada del ejército napoleónico, de la máxima confianza de Bonaparte, ya que estaba casado con Pauline, la menor de sus 3 hermanas y su favorita. La deportación y muerte de Toussaint. La fuerza expedicionaria llegó a su destino a comienzos de 1802, desembarcando por 3 puntos diferentes. Con sus tropas bien fogueadas y mejor equipadas, a Leclerc no le fue difícil conquistar posiciones en Saint-Domingue. Durante los siguientes meses continuaron llegando refuerzos, y aunque hay distintas versiones sobre su magnitud, se cree que el ejército francés en Saint-Domingue llegó a tener entre 60.000 y 85.000 soldados. Napoleón había instruido a Leclerc para que, por las buenas o por las malas, pusiera fin a la independencia impuesta por Toussaint, restituyera la soberanía de Francia en Saint-Domingue y restaurara la producción agrícola en función de los intereses franceses. Bonaparte planeaba reinstalar la esclavitud, pero una vez que los antiguos esclavos hubieran sido desarmados y sus líderes deportados a Francia, entretanto, Leclerc debía comportarse diplomáticamente y no delatar sus intenciones. Napoleón también instruyó a su cuñado para que envolviera astutamente a Toussaint, mostrándole respeto y halagándolo a fin de que tomara confianza y bajara la guardia, haciéndolo prisionero en el momento oportuno. Las mal pertrechadas e indisciplinadas milicias locales fueron perdiendo terreno y en mayo de 1802, Leclerc estaba en condiciones de ofrecer un armisticio al líder nativo, quien accedió a recluirse en una de sus varias haciendas. En junio de 1802, un confiado Toussaint acudió a una reunión con Leclerc y el general francés lo arrestó y deportó a Francia, donde murió en prisión en el castillo de Joux el 7 de abril de 1803. Sabemos que todos estos cambios territoriales y políticos fueron posibles por la fiebre amarilla. Esta azotó a las tropas francesas en Haití, una epidemia cuyos efectos cambiaron la geopolítica mundial por muchos siglos. A finales de 1801, Napoleón Bonaparte envió a Haití una de las mayores flotillas desplegadas hasta entonces. Soldados franceses murieron por miles, víctimas de la mayor epidemia de fiebre amarilla registrada en el Caribe en 300 años. El arma de la fiebre amarilla fue disparada por los haitianos. Algunas fuentes señalan que la captura y deportación de Toussaint se precipitó porque las fuerzas de Francia descubrieron que el líder insurgente solo estaba en espera de que un poderoso enemigo que todavía no era totalmente visible por los franceses intensificara sus ataques para derrotarlos: la fiebre amarilla. Toussaint tenía conocimientos médicos y conciencia de dónde y cuándo las fiebres golpearían a sus enemigos europeos. Aparentemente, él sabía que maniobrando para llevar a los blancos hacia los puertos y las tierras bajas durante la temporada de lluvias, estos morirían en masa, afirman los historiadores de la medicina John S. Marr y John T. Cathy. Esta estrategia fue insinuada por Toussaint en una carta a Jean-Jacques Dessalines, el general que lo reemplazó en el liderazgo del movimiento independentista y que después se convertiría en el primer presidente del Haití postcolonial. En esa carta, Toussaint instruyó a Dessalines para que incendiara un puerto en el que se encontraba una guarnición francesa, indicándole: «No olvides que mientras esperamos la temporada de lluvias, que nos librará de nuestros enemigos, solamente tenemos el fuego y la destrucción como armas». No se equivocaba el líder isleño. Una vez que comenzó a llover en 1802, nubes de mosquitos portadores del agente transmisor de la fiebre amarilla se abalanzaron sobre los indefensos franceses, comenzando una masacre natural que los nativos agradecían. Leclerc dio cuenta de lo difícil que era combatir en esta batalla en una carta a Denis Descres, ministro de Defensa de Francia: «Un hombre que no puede trabajar duro acá sin arriesgar su vida, y es imposible para mí quedarme acá más de 6 meses. Mi salud es tan precaria que me consideraría afortunado si logro durar ese tiempo. La mortandad sigue y el miedo causa estragos.
usted verá que el ejército que calcula en 26.000 hombres está reducido a este momento a 12.000. En este momento tengo 3.600 hombres en el hospital. Toussaint Louverture, comandante de la Revolución Haitiana, tenía conocimiento médico y conciencia de cuándo y dónde las fiebres golpearían a sus enemigos europeos. Aparentemente, él sabía que maniobrando para llevar a los enemigos hacia los puertos y las tierras bajas durante las temporadas de lluvias, estos morirían en masa por fiebre amarilla. Esta estrategia la señala en una carta que el general haitiano le escribió a Jean-Jacques Dessalines. Una de las víctimas fue el propio comandante expedicionario y cuñado de Napoleón, Charles Leclerc, quien murió en la isla de la Tortuga el 2 de noviembre de 1802. El año siguiente, los franceses se retiraron de Saint-Domingue y abandonaron sus pretensiones de reconquistar la colonia. Al margen de la fiebre amarilla, la derrota francesa también fue favorecida por la decisión del gobierno francés de restaurar la esclavitud en la isla de Guadalupe, la captura y deportación de Toussaint y el comportamiento brutal del general Donatien Rochambeau, sucesor de Leclerc. Estas medidas, lejos de amilanar a los insurgentes nativos, estimularon aún más su resistencia, especialmente entre los negros, que veían de nuevo la esclavitud en su futuro cercano. Sin embargo, ninguno de estos factores tuvo un impacto tan aniquilador como la fiebre amarilla. Imagine un año pays m'bagay kay pou mwete M'touni m'bagay rad pou mette Toute la sete journée nan mes amis m'a prêté Yon valise sous de mou yon sachet noir m'pote La misère en ba yo maton ba jeune pou m'prêter encore Ménage mwen kite m'paske m'bal trop mentor Kounya m'ap chaje machine nan kafou ayopor M'fè ide pou m'voyager men m'bagay passeport M'delman sire yo rele m'bayal kou Lem bali ak fam yo rele m'kok la kou Fan zote mwen fin chire ak pi m'fè trop pakou Ma bad lo pou m'fè be, la mise pa dou Debi lem fèt m'ba jom kon papa m'fre Ma viv ak maman m'non si cham kay on pot Debi lem fèt an de moun an voyaje E pi mwen mèm la m'ba jom kon chime e pot Mwen te la m'ba jom progresse Rad pou m'soti se yo mèm m'abrive we Ay voisinage pou mwen chode moute Le gran gou amare m'pren la ri mal brase we Mal brase, mal brase M'pren la ri mal brase we Mal brase, mal brase M'pren la ri mal brase we Mwen jwen maman nan ou kayte san glasye Ou kont kakage pou bale kayte sa ve di se ne pousse m'batize Figi mte sal, chifone ak 12 an d'aj li te ize Ton pousse pout wap fin siye Kache nan kwen jemenize Yo mem rad pou met sou mwen Yo tout net yo fin chire Mem sedal pou met nan piem Ki se bo yo li fi sire La vim son veritab dram Nan jem go veritab lam Mwen jem kon manje pi souvan L'palot kon veritab lam M'kon brose avek chabon Le lakay mwen pa ge pad Mwen vire lo moun pou m'brase Le telefon mwen pa ge kad Ou e mizè mwen yon kompre Mesej jos mte gen bat mouri an ba de kompre Mesej jos mte gen bat mouri an ba de kompre Debi lem fèt mba jom kon papa m'fre Ma viv ak maman m'non si cham kay on pot Debi lem fèt an de moun an voyaje E pi mwen mèm la mba jom kon chime e pot Mwete la mba jom progresse Rad pou m'soti se yo mèm m'abrive we Ay voisinage pou mwen chode moute Le gran gou amare m'pren la ri mal brase we Mal brase, mal brase M'pren la ri mal brase we Mal brase, mal brase M'pren la ri mal brase we Sol kap komotse nan mi boss mason Will selem te kou son chwal Kap kal blende nan yon platon Mem rezi em paske se chwal La se tenis mek se vim se tiron Li malgre te vim te ko esklav Fè tout chounen ma piye se kanson Se sa fèm se ti lem mouri Mbap jen kob yak pou pote mò mwen Ni yo seke kat fèy blanche o mwen Ki pou ta pote kom mwen Te pri God map mwen de yo fos Pou m kontinye pote kwa mwen Si base Golgotha Te pri meti yon si mon piye sou route mwen Maman chéri lem tre pase Ou te met fou yon tou metem Pou mal fèk te pa prezon bim Tout chounen pou yon fetem Mwen wali de 3 som Mwen de bonje pou l'protejem Koz la misè ki se sel som E me che yo ki vle pyejem Men jiskoun ya map domi an bagalwi An bayon vietol kouli map mouye la pli Santi fek sevim dra pou m'kouvri Yon richok sevim zorye Men jiskoun ya map domi an bagalwi An bayon vietol kouli map mouye la pli Santi fek sevim dra pou m'kouvri Yon richok sevim zorye Brasé, mal brasé, mal brasé
En una carta a Jean-Jacques Dessalines, posteriormente primer mandatario del Haití postcolonial, Toussaint Louverture daba instrucciones diciéndole: no olvides que mientras esperamos a la temporada de lluvia que nos librará de nuestros enemigos, solamente tenemos la destrucción y el fuego como nuestras armas. Sus cálculos estaban bien orientados. Iniciada la temporada de lluvias en el año 1802, las tropas francesas empezaron a caer bajo los ataques de la Aedes aegypti. A finales del siglo XVIII, las colonias francesas del Mar Caribe producían un tercio de los ingresos. La principal era Saint-Domingue, ya que 2/3 del azúcar del mundo venían solo de este lugar, convirtiéndola en ese momento en la colonia más importante de Francia. 140 millones de libras en ese producto cada año se generaban por la producción de caña de azúcar. También habían 789 plantaciones de algodón, 3.100 de café, 670 de víveres y casi 800 plantaciones de caña de azúcar. Y es que al igual que en los virreinatos españoles en América, su población estaba clasificada en castas. En la cúspide estaban los blancos europeos y criollos franceses, más abajo los indígenas y hasta lo último los esclavos. Gracias a la producción de caña de azúcar, Haití se convirtió en una de las más ricas del mundo, pero en la que solo los franceses nacidos en Francia tenían todos los privilegios. En cambio, los esclavos vivían en represión y con maltrato, siendo azotados, trabajaban casi todo el día en malas condiciones, no recibían pago y poca comida. Esto causó un gran descontento en los esclavos, que rebasaba a la población blanca 10-1, y muchos escapaban a las montañas siendo conocidos como cimarrones o esclavos rebeldes. Llegamos a un momento muy importante para el inicio de la guerra. El comienzo de la Revolución Francesa en 1789 extendió su noticia en gran parte del mundo. Las ideas revolucionarias de libertad e igualdad llegaron hasta Saint-Domingue, de ver que si el pueblo se levantaba contra sus opresores, podrían ser libres y de decidir lo mejor para su pueblo. Durante la noche del 21 y 22 de agosto de 1791, los jefes Jean Boulet, Jean Francois y Georges Bissau empezaron a destruir las plantaciones de caña y alentando a una gran rebelión de esclavos, donde se inspiraron por la independencia de Estados Unidos también, al ver cómo los esclavos de este país se unieron a los patriotas para derrotar a los ingleses. Es así que iniciaba la guerra por la independencia de Haití. La rebelión fue muy violenta, que se basó en el exterminio de la población blanca francesa. Se extendió hasta el año 1804, y es que el conflicto se divide en 4 fases. La primera, entre 1789 y 1791, con el inicio. Aparte, en esta guerra, no solo fue entre Francia contra los haitianos, también participaron ejércitos de otras partes del mundo. Pues recordemos que en 1792, en Europa, se venía dando las guerras revolucionarias francesas, donde los galos se enfrentaron al Sacro Imperio Romano, el Imperio Británico y el Imperio Español. Al inicio era su aliado, pero se cambió de bando en 1795, también contra prusianos, austriacos y mucho más. Esto hizo que los ingleses y españoles, al tener presencia en el Mar Caribe, tratarían de perjudicar a Francia en esta zona. Es por eso que, con el inicio de la segunda fase de la guerra en Haití, entre 1793 a 1798, se unen a su bando los ingleses y españoles. Las condiciones en las que vivían las tropas francesas en fuertes atestados o en barcos en los puertos haitianos ofrecían un ambiente propicio para la reproducción y los ataques del mosquito. Como consecuencia, las tropas de Leclerc, enviado por Napoleón, se vieron diezmadas por la fiebre amarilla. Una de esas víctimas fue el propio Leclerc. En Haití habitaban alrededor de 30.000 colonos europeos franceses y alrededor de medio millón de esclavos, superando por mucho a los europeos. Esto hizo que, al inicio de la rebelión, se aniquilara a la mayoría de los franceses en la isla. Alrededor de 20.000 franceses murieron en esta matanza haitiana. Toda la isla estaba en caos, haciendo que del otro lado de la isla, que estaba bajo poder de España, se reforzara el ejército para proteger su frontera de una invasión. 50.000 británicos participaban en la guerra y 14.000 españoles igual del bando haitiano. Por ejemplo, desde Jamaica zarpa una flota inglesa, desembarcando 700 soldados, y el 2 de febrero de 1794, los ingleses vencen a los franceses en la primera batalla de Tiburón. Los haitianos, con esta ayuda, reforzaron su ejército diezmando a los galos, pero también sufriendo miles de bajas en varias batallas. Y es que los combates eran muy desiguales, porque en veces se enfrentaban 3.000 franceses contra 10.000 o 15.000 haitianos. Pero no solo las armas dejaban muertos, sino también las enfermedades tropicales, que dejó miles de bajas en ambos bandos. Esto hizo que los ingleses se retiraran, por lo que no participaron en la tercera fase de la guerra, pero sí en la cuarta, que sería la decisiva. Aparte de que también en Europa estaba por comenzar las guerras napoleónicas. En la tercera fase, entre 1799 y 1800, se dio una guerra civil entre los mismos caudillos haitianos, donde salió vencedor Toussaint Louverture. Aquí se dio la intervención de los Estados Unidos también. Llegamos a la cuarta fase, de 1801 a 1804. Para este momento, el conflicto ya rebasaba los más de 200.000 muertos. Mientras en Europa gobernaba Napoleón, emperador del primer imperio francés, donde este enviaba una expedición militar a Haití de 32.000 soldados desembarcando en Saint-Domingue. Solo imaginen estar ahí,
y ver cómo un imperio envía esa cantidad de tropas para sofocar a los esclavos, pero resultó en un fracaso, pues perdieron más de 20.000 soldados, de los cuales 15.000 murieron por fiebre amarilla. Los británicos participaron en la cuarta fase y comienzan a bloquear los puertos de Saint-Domingue, complicando aún más la situación de los franceses, y el 18 de noviembre de 1803 se da la batalla de Berthières, donde 27.000 haitianos masacran a un ejército de 2.700 franceses. La guerra puede darse por concluida el 18 de noviembre de 1804 con la independencia de Haití. La derrota de Leclerc fue por sus errores estratégicos, la captura de Toussaint-Louverture, la decisión de Napoleón de reinstaurar la esclavitud en la isla de Guadalupe y las despiadadas acciones del sucesor del propio Leclerc aumentaron la resistencia haitiana. Pero nada tuvo un efecto tan letal como la fiebre amarilla, logrando así el naciente Estados Unidos consolidar sus posiciones de saqueo y robo de territorios sin que ninguna potencia se le opusiera. Podría decirse que los mosquitos jugaron un papel importante en esta historia. La independencia de Haití, los malos manejos de Napoleón y el aes aegypti apoyaron al naciente Estados Unidos indirectamente. De las Antillas al Gran Caribe.